Tomás Rico está en pánico absoluto, completamente en pánico. Está en la cocina de su departamento, a las 2 de la mañana, rodeado de papeles, notas y una computadora abierta con una cantidad obscena de pestañas del navegador. Sus manos tiemblan mientras sostiene una taza de café frío que probablemente ya se convirtió en una especie de pasta dura. Se susurra a sí mismo, repitiendo la misma frase una docena de veces, en 3.200.000 pesos. 3.200.000 pesos. ¿Cómo es posible? Su compañero de trabajo, ese colega legendario que siempre está hablando sobre carteras de inversión y apps de finanzas, envió un mensaje en un grupo de WhatsApp hace pocos días que lo cambiaría todo. Nada muy revolucionario, solo una captura de pantalla de una gráfica ridículamente hermosa. Hay que decirlo, con líneas subiendo y colores que inspiran esperanza. El mensaje era simple: en invertí 100 pesos en 1995, hoy tengo esto aquí. Y la captura mostraba un número que hizo el corazón de Tomás palpitar de forma extraña. Ahora, pasadas varias noches sin dormir bien y una sesión de investigación completamente obsesiva, Tomás finalmente ha entendido: había una fórmula mágica que nadie le había contado. Una fórmula que transformaba 100 pesos, 100 miserables pesos, en un imperio. Pero espera ahí. ¿Será que esa historia es real? ¿Será que Tomás logró aplicar esa fórmula en su propia vida? Y, más importante aún, ¿será que él va a conseguir dejar de comer frituras por la noche si ahorra 100 pesos mensuales para invertir? Descúbrelo ahora en este episodio de Risas y Riqueza. Tomás Rico es un joven de 28 años que vive ese dilema típico de México: gana decente, pero gasta decente también. En realidad, gasta un poco más de lo que gana. Si vamos a ser honestos, es el tipo de persona que entra a una tienda queriendo comprar pan y sale con una bicicleta que ni quería, un videojuego que los amigos recomendaban hace meses y 3 tarros de helado. Su vida es un ciclo vicioso. Trabaja, recibe el salario, celebra recibiendo el salario, gastando el salario. Se queda pobre a mitad de mes. Saca dinero que no tenía del tarjeta de crédito y cuando llega el próximo salario comienza el ciclo nuevamente. Sus padres siempre dijeron que él era el hijo que heredó la creatividad, el carisma infelizmente, también la desorganización financiera del abuelo. Su mamá solía decir, con ese tono sarcástico que solo las mamás pueden usar, que Tomás tenía una relación amor-ocio con el dinero, ama recibirlo y odia guardarlo. Era el tipo de observación que te hace reír de ti mismo, pero que también te duele un poquito, porque sabes que es completamente verdadera. Tomás trabajaba en una oficina común, ese tipo de lugar donde todo el mundo fingía estar ocupado, pero en realidad pasaba la mayor parte del tiempo en Slack viendo memes. Su oficina era famosa en la región por servir ese café de la máquina que parecía estar marcando presencia allí desde antes de la redemocratización. Las paredes eran grises, los escritorios eran grises, incluso el aire parecía gris. Pero a Tomás no le importaba mucho eso, porque estaba viviendo la vida de un hombre que no sabía que estaba haciendo todo mal. Y cuando no sabes que estás haciendo todo mal, te sientes increíblemente bien contigo mismo. Todo comenzó cuando su mejor amigo, el famoso inversor casual del grupo, vino a visitarlo. Ese amigo, vamos a llamarlo Marcos, porque, por supuesto, alguien así necesitaría un nombre que inspirara confianza. Era ese tipo de persona que leía artículos sobre finanzas conductuales. Mientras esperaba que se calentara el lunch en el microondas, Marcos no era nada aburrido. Lejos de eso, era divertido, de buen humor, pero tenía ese tipo de conocimiento que solo ganas cuando empiezas a ver tu dinero crecer mientras duermes. Es como si tuviera acceso a un secreto que el resto del mundo no conocía. Y ese secreto lo hacía sentir siempre un poco más tranquilo que los demás. Tomás y Marcos fueron a tomar cerveza a un bar cerca de la oficina, en ese ambiente donde todos los hombres hablan de cuánto ganan y cuánto les gustaría ganar. Fue en la segunda cerveza, precisamente, cuando Marcos soltó el comentario terrible, el devastador, que cambiaría la trayectoria de Tomás para siempre. Carnal,
¿Ya pensaste en cuánto dejas de ganar por no invertir nada? Tomás miró a Marcos como si hubiera sugerido algo completamente irreal, tipo que Tomás debería vender un riñón e invertir el dinero en la bolsa. Dejo de ganar. Marcos, gano lo que gano. ¿Cómo dejo de ganar? Marcos sonrió de esa forma que te hace sentir simultáneamente inteligente y completamente ignorante. No, mi querido Tomás, dejas de ganar porque tu dinero no está trabajando para ti. El dinero de él también quiere trabajar. ¿Sabes? Quiere rendir, crecer, multiplicarse. Tomás bebió más cerveza. Pensó que todo era muy profundo y no volvió a pensar en el asunto. Pero la semilla había sido plantada, y las semillas tienen una característica especial. Crecen incluso cuando no quieres que crezcan. Semanas después, en ese grupo de WhatsApp del trabajo, ese grupo donde su colega más rico constantemente publicaba frases motivacionales con fotos de atardeceres y logos de aplicaciones de inversión N-, apareció la misteriosa captura de pantalla. La captura que no salía de la cabeza de Tomás. Empezó a investigar, a leer blogs de finanzas desconfiados, a ver videos de youtubers que vestían camisetas de marcas caras y hablaban de finanzas con un énfasis peligroso. Y durante esa búsqueda maníaca de conocimiento, finalmente descubrió el concepto que dominaría su pensamiento por las siguientes semanas: interés compuesto. ¿Interés compuesto? El milagro matemático que hace 100 pesos convertirse en 100,000 pesos si esperas lo suficiente y tienes suerte suficiente. Con los intereses, Tomás comenzó a hacer cuentas obsesivamente. Sacaba la calculadora a cada momento. Abría hojas de cálculo en internet. Intentaba entender cómo era posible todo eso. Su obsesión se convirtió en un espectáculo público. En el trabajo, durante las reuniones, mientras Carla presentaba el reporte de ventas, Tomás susurraba números. En el almuerzo con sus padres, mientras su mamá contaba historias, Tomás miraba el teléfono haciendo cálculos. Y cuanto más descubría, más frenéticamente entraba en pánico. Porque, Dios mío, había perdido 28 años de su vida sin hacer nada de esto. 28 años de 100 pesos que podrían haber estado multiplicándose en silencio sin que él hiciera nada. 28 años de negligencia financiera. Era como si hubiera acabado de descubrir que vivía en una realidad alternativa donde todos, menos él, sabían el secreto. Esa noche de las 2 de la mañana, rodeado de café frío y desesperación matemática, Tomás descubrió un sitio web de simulación de inversiones. Un sitio glorioso, donde insertabas cuánto ibas a invertir mensualmente, durante cuánto tiempo, cuál era el rendimiento esperado, y el sitio mágico hacía el cálculo. Tomás digitó, con las manos temblando de expectativa: 100 pesos mensuales, 30 años de inversión, rendimiento anual del 10%. Ese número era optimista, pero Tomás estaba en modo pánico. Entonces, la realidad podría esperar. Presionó el botón de calcular y esperó. La página se actualizó lentamente, como si la calculadora también estuviera nerviosa por revelar el resultado. La calculadora parpadeó y reveló el resultado final: 3.200.000 pesos, 3.200.000 pesos. Tomás gritó, un grito silencioso, ese grito que das cuando quieres hacer ruido, pero sabes que la vecina de al lado lo odiaría. Entonces te quedas ahí con la boca abierta, produciendo un sonido que parece más un llanto que cualquier otra cosa. Verificó nuevamente, leyó nuevamente. Releyó la simulación 3 veces más, buscando errores, buscando algo que explicara por qué era posible transformar 100 pesos en millones. No había errores. La fórmula era simple, brutal en su sencillez. Inversión inicial, pequeña, más disciplina, más tiempo, más un poco de magia del mercado financiero, igual a fortuna. Tomás había descubierto la fórmula y, más importante, descubrió que la había desperdiciado durante casi 3 décadas. Durante la semana siguiente, Tomás se convirtió en el tipo de persona aburrida que los amigos odian. ¿Sabes ese colega que descubrió algo interesante y no puede hablar de otra cosa? Pues eso, Tomás era eso, pero amplificado por 10. Comentaba sobre interés compuesto en conversaciones sobre comida, traía gráficas al bar, explicaba a desconocidos en la fila de la panadería cómo el tiempo era su mayor aliado
en la construcción de riqueza. Sus amigos comenzaron a evitarlo, a cambiar de tema cuando lo veían llegar, a buscar excusas para no ir a las reuniones donde Tomás estaría presente. Pero Tomás no le importaba. Había visto el futuro, y el futuro estaba hecho de 100 pesos invertidos mensualmente durante 30 años. Sus papás pensaban que había desarrollado algún tipo de problema psicológico. Su mamá incluso llegó a llamar pidiéndole que fuera a un psicólogo, porque no paraba de hablar de interés compuesto durante la comida del domingo. Hijo, hay personas hablando a tu lado sobre novia, y tú quieres hablar de porcentaje. Eso es preocupante. Pero en algún momento, entre toda esa obsesión, Tomás finalmente tuvo un momento de claridad. Fue en una noche cualquiera, viendo cómo la luna se reflejaba en la ventana de su departamento, cuando finalmente entendió el punto real de esa simulación. No era tanto sobre volverse rico rápido o ganar en la vida de forma espectacular. Era sobre entender que el tiempo es un acumulador de ventajas. Era sobre darse cuenta de que cada peso invertido hoy es un peso que trabaja para ti hoy, mañana, el año que viene, en 20 años, y más que nada, era sobre entender que empezar temprano es la única verdadera ventaja que tienes en esta vida, porque no existe máquina del tiempo financiera. No puedes volver a 1995 e invertir 100 pesos. Pero puedes invertir 100 pesos hoy mismo. Tomás tomó una decisión radical para alguien que históricamente gastaba 100 pesos en cosas superfluas cada semana. Abriría una cuenta en una app de inversión. Invertiría 100 pesos mensualmente, sin excepciones, sin excusas. Dejaría de comprar su helado favorito una vez al mes. Dejaría de comprar ese videojuego que nunca terminaba. Pausaría la suscripción de ese servicio de streaming que no veía. Crearía, finalmente, esa cosa mágica que la gente rica llama disciplina financiera. El problema es que Tomás era Tomásen. Y Tomás era un novato absoluto en lidiar con disciplina. En el primer mes, logró invertir los 100 pesos sin mayores problemas. Se sintió un genio de las finanzas, como si hubiera cracked el código de la vida. En el segundo mes, casi se olvida, pero lo recordó en el último momento. En el tercer mes, ya estaba quejándose de que ese café del fin de semana tendría que ser más simple. En el cuarto mes, intentó una loca negociación consigo mismo en sí. No invierto este mes, invierto 200 el próximo. Spoiler. Eso no funcionó así. Pero, y aquí está la belleza de la historia, seguía invirtiendo, porque cada vez que pensaba en rendirse, recordaba esa gráfica hermosa, recordaba ese número que hacía brillar sus ojos. 3.200.000 pesos. Ese número lo perseguía, de forma a menos se homo un fantasma motivador que se rehusaba a dejarlo en paz. Un año después, Tomás hizo las cuentas, 1.200 pesos invertidos, con aproximadamente 120 pesos en ganancias acumuladas. 1.320 pesos creciendo en lo digital, lentamente, pero definitivamente creciendo. No era una fortuna, pero era algo que venía de nada, de su disciplina, de su paciencia. Se lo mostró a Marcos, su amigo que había plantado la semilla de esa conversación hace casi un año. Marcos sonrió y dijo: ahora lo entendiste. Ahora estás en una carrera que va a durar 30, 40 años y ya empezaste. Tu dinero está trabajando. Y cuanto más trabaje, menos vas a tener que trabajar tú. Y, por primera vez en su vida, Tomás sintió que había entendido un concepto verdaderamente importante. No era sobre volverse rico en 6 meses. No era sobre ganar la lotería o tener suerte. Era sobre comprender que construir riqueza es como construir un castillo. Comienzas con una piedra pequeña, la colocas en el suelo, luego añades otra piedra, y otra, y eventually tienes una estructura sólida. No pasa de la noche a la mañana. Nadie ve el castillo estar hecho cuando miran solo las primeras piedras. Pero después de años, después de consistencia, el castillo está ahí. El milagro de la inversión inicial de 100 pesos era en realidad el milagro de entender que no existe milagro. Existe solo matemática, disciplina, tiempo
y la belleza de la consistencia. Era el milagro de descubrir que la magia verdadera era simplemente hacer algo todos los días, sin falta, sin importar si era fácil o difícil. Un año después, Tomás hizo las cuentas, 1.200 pesos invertidos, con aproximadamente 120 pesos en ganancias acumuladas. 1.320 pesos creciendo en lo digital, lentamente, pero definitivamente creciendo. No era una fortuna, pero era algo que venía de nada, de su disciplina, de su paciencia. Se lo mostró a Marcos, su amigo que había plantado la semilla de esa conversación hace casi un año. Marcos sonrió y dijo: «Ahora lo entendiste. Ahora estás en una carrera que va a durar 30, 40 años y ya empezaste. Tu dinero está trabajando. Y cuanto más trabaje, menos vas a tener que trabajar tú». Y, por primera vez en su vida, Tomás sintió que había entendido un concepto verdaderamente importante. No era sobre volverse rico en 6 meses. No era sobre ganar la lotería o tener suerte. Era sobre comprender que construir riqueza es como construir un castillo. Comienzas con una piedra pequeña, la colocas en el suelo. Luego añades otra piedra y otra y eventualmente tienes una estructura sólida. No pasa de la noche a la mañana. Nadie ve el castillo estar hecho cuando miran solo las primeras piedras. Pero después de años, después de consistencia, el castillo está ahí. El milagro de la inversión inicial de 100 pesos era en realidad el milagro de entender que no existe milagro. Existe solo matemática, disciplina, tiempo y la belleza de la consistencia. Era el milagro de descubrir que la magia verdadera era simplemente hacer algo todos los días, sin falta, sin importar si era fácil o difícil. Tomás tomó una decisión radical para alguien que históricamente gastaba 100 pesos en cosas superfluas cada semana. Abriría una cuenta en una app de inversión. Invertiría 100 pesos mensualmente, sin excepciones, sin excusas. Dejaría de comprar su helado favorito una vez al mes. Dejaría de comprar ese videojuego que nunca terminaba. Pausaría la suscripción de ese servicio de streaming que no veía. Tomás comenzó a contarle a la gente. Comenzó a llevar a sus colegas a ver simulaciones también. Comenzó a recibir mensajes de amigos que también habían comenzado a invertir. También habían comenzado a tapar fugas. También habían comenzado a entender. Y lo más interesante era que nadie se hacía rico de la noche a la mañana, pero todos comenzaban a sentirse más ricos. Porque la verdad que Tomás finalmente había aprendido era esa: ya la riqueza no es solo sobre dinero, es sobre tiempo, es sobre libertad. Es sobre saber que tienes opciones, que no eres prisionero del salario mensual, de ese ciclo que te consume, que cada peso invertido hoy es un peso de libertad futura, que esos 100 pesos que inviertes hoy, dentro de 30 años, pueden ser la diferencia entre trabajar porque quieres o trabajar porque necesitas. Y esa diferencia es gigantesca. Tomás raramente habla ya de forma maníaca sobre interés compuesto. Aprendió que el exceso de entusiasmo nunca convenció a nadie. Pero de vez en cuando alguien cercano habla sobre ganar más, ganar la lotería, volverse rico rápido, Tomás ofrece una sonrisa tranquila y dice algo simple en carnal: invierto 100 pesos mensuales. Dentro de 30 años voy a tener una fortuna. No porque me volví rico rápido, sino porque fui lo suficientemente paciente. ¿Y tú? ¿Ya te detuviste a hacer la cuenta? ¿Ya pensaste en cómo 100 pesos invertidos hoy pueden valer mucho más mañana? Porque la vida de Tomás no es tan diferente de la tuya. Él no es un genio, no descubrió nada nuevo, no tiene superpoderes. Solo entendió una cosa simple: en que esperar es difícil, que siempre es más fácil gastar que ahorrar, que siempre es más fácil no hacer nada. Pero que las personas que logran hacerlo difícil, que logran esperar, que logran hacer algo incluso cuando es difícil, esas personas ganan. No necesariamente de forma rápida, pero ganan. Si tú también quieres estar en esa historia, en 30 años, mirando un número asustadoramente grande en tu cuenta de inversión y preguntándote cómo fue posible, bueno, tengo una respuesta para ti. Comienza hoy. Invierte 100 pesos. Invierte 50. Invierte lo que puedas. Pero comienza, porque la única certeza que la vida nos da
es que el tiempo pasa. La cuestión es ¿qué haces con él en sí? ¿Te interesó esta historia de inversión, de interés compuesto y de milagros matemáticos? Síguenos aquí en Risas y Riqueza. Aquí mezclamos humor con educación financiera, porque volverse rico de forma aburrida sería un crimen. Entonces, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte con ese amigo que todavía piensa que invertir es cosa de gente aburrida. Y ven con nosotros en este viaje de riqueza, humor y lecciones que la vida nos ofrece, porque tu futuro no va a construirse solo, va a construirse bloque a bloque, peso a peso, decisión a decisión.